Buenas y bienvenidos un día más a este canal de Juegos y Más. Hoy os traigo el tutorial del juego Menuda Herencia, traído en castellano por la editorial GDM. Y estamos ante un juego de 3 a 6 jugadores a partir de 8 años de edad y de partidas entre 20 y 30 minutitos. ¡Venga que comenzamos! Pues aquí tengo todo el contenido de este Menuda Herencia. Lo primero que haremos será barajar todas las cartas juntas. Y esta fichita, que es la de jugador inicial, se la entregaremos a aquel jugador que se haya muerto y dejado una herencia familiar. Bueno, bromas aparte, elegiréis al jugador inicial de forma aleatoria. Y luego, según el número de jugadores, repartiremos una cantidad de cartas. Para 3 jugadores serían 20, para 4 15, para 5 12 y para 6 jugadores 10 cartas. Pero el propio manual nos indica que si somos 3 o 4 jugadores, que usemos la variante de mano 5 cartas. ¿Qué significa esto? Pues que a cada jugador le vamos a repartir 5 cartas, ¿vale? Es la variante con la que nosotros hemos estado jugando, porque todavía no lo hemos probado a más jugadores. Así que vamos a repartir 5 cartas a cada uno y el resto de cartas las dejaremos en el centro de la mesa como mazo de robo. Y nos quedará tal que así. Vamos a simular una partida a 3. Jugaremos todos una ronda y luego cada jugador robará una carta del mazo para volver a tener 5 en mano. Vamos a ver cómo se juega. Bueno, no lo he dicho, pero el objetivo es conseguir la mayor puntuación al final de la partida. ¿Cómo? Bueno, pues muy sencillo. Comenzando por el jugador que tiene esta fichita, mirará sus cartas y colocará una boca arriba junto con la ficha, ¿vale? Que será la carta con la que va a comenzar a jugar. El resto de jugadores pues harán exactamente lo mismo, pero jugarán una carta boca abajo. Vamos a suponer que esto queda pues así. Una vez que todos los jugadores han jugado sus cartas, daremos la vuelta a las cartas que están boca abajo. Y ahora, comenzando por el jugador que tiene la ficha, va a elegir una de las cartas de los otros jugadores para llevarse a su zona. Pues por ejemplo, supongamos que elige esta carta, que se la coloca en su zona. Ahora es el turno de decidir este jugador. Este jugador decide robar esta carta, que se la lleva junto con la ficha, y este pues se queda con esta carta delante. Estas serán nuestras herencias de cara al final de la partida. Este jugador pues por aquí tiene 5 puntos, este tiene 2 y este tiene 4. Y ahora pues lo que os decía, todos los jugadores robarán una carta para volver a tener 5 en mano. Y se repite el mismo proceso, empezando por este jugador, pondrá una carta boca arriba con la ficha, este jugará otra boca abajo y este jugador pues otra boca abajo. Revelamos todas las cartas y volvemos. Este jugador, como es el que tiene la ficha, pues va a elegir ahora una de estas dos cartas para quedarse. Pues supongamos que elige esta. Este jugador pues se va a llevar esta porque dice que quiere ser el jugador inicial en la siguiente ronda, y este jugador pues se queda con esta, que como es del mismo color pues la coloca así junto con la carta amarilla que ya tenía. Y de esa manera seguimos jugando. Ahora bien, hay cartas especiales que nos van a fastidiar un poquitito la partida. Pues estas serían cartas especiales. Por un lado tenemos los tasadores, los abogados y las desgracias. Vamos a empezar viendo qué es lo que hacen los tasadores. Bueno, pues si alguien al final de la partida tiene una carta de estas o bien 3 cartas de estas del mismo color, el valor total de ese color va a ser negativo. Y si solamente pues tiene 2, pues al contrario, será positivo. Con lo cual, si este jugador, por ejemplo, imaginad que yo tengo pues esto así, ¿vale? Que tengo solo una carta, cuando yo sume el valor de estas dos va a ser negativo. Ahora bien, si por el contrario esto está así, ¿vale? Que ha conseguido pues 2 cartas, ha conseguido que no le encajeten 3, pues entonces cuando sume este valor va a ser positivo, se lleva los puntos positivos.
de la forma contraria, pues son negativos. La carta de los abogados, si tenemos una de ellas al final de la partida, el valor total del color se duplica. Por ejemplo, si yo tenía esto así, ¿vale? Con la carta de abogado en color amarillo, porque de todas estas cartas especiales las hay en distintos colores, en azul, en rojo, en verde, en amarillo. Pues si yo tengo esto así, cuando yo sume esta puntuación, la multiplico por 2. Y por último, la carta de las desgracias, que es esta que tiene un 0. Si tenemos una carta de estas al final de la partida, el valor total de este color pues es 0, independientemente de las cartas que ya tengamos. Por ejemplo, si yo tengo pues esto así, ¿vale? En condiciones normales esto sería un punto, pero si da la mala suerte que tengo esta carta, pues el azul me cuenta 0 puntos, no me vale nada. Tenga las cartas que tenga. Con que tenga una de estas, me cuenta ya 0. Luego tenemos las cartas moradas, que son estas, que son cartas de acción. Que si ya las otras nos puteaban un poquillo, pues estas le dan un puntito más al juego. Vamos a empezar con esta, que es la mano de Midas. Entonces, en la fase 1, que es cuando todos los jugadores van revelando cartas, si alguien revela esta carta, podrá coger inmediatamente la ficha de familia de la carta de la persona que jugó en primer lugar, ¿vale? Y colocarla sobre esta carta. Y entonces, a partir de ese momento, se convierte en la persona en comenzar la ronda. O sea, va a ser el primer jugador en elegir qué carta se quiere robar. Y luego, pues el jugador que robe esta carta, o sea, el que se quede en esa primera ronda con esta carta, le va a contar al final de la partida un valor de 5 y va a ser la primera en jugar la siguiente ronda, ¿vale? Esta carta no se coloca sobre ningún set de color, ¿vale? Se coloca aparte. Y sigue siendo la última carta que podemos elegir durante la fase 2, o sea, después de que todos los jugadores han jugado sus cartas, a la hora de robar, esta es la última carta que se puede robar. Vamos ahora con esta, la espada en la piedra. La persona que juegue esta carta en la primera fase no va a recibir ninguna carta de nadie durante esta ronda. Y por lo tanto, nadie puede robar esta carta. Y entonces, simplemente, la persona que la jugó, ¿vale? Se queda con esta carta en su zona. Esta carta no le otorga puntos, ¿vale? Pero si hubiese empate de puntos al final de la partida con otra persona, desempata en favor del que tenga esta carta. Es para lo único que sirve. Y me olvidaba, esta carta no se puede jugar si tienes la ficha de familia, ¿vale? Si eres el jugador inicial, esta carta no la podrías jugar. Ahora con esta, el espejo del alma. La persona que escoja esta carta en la fase 2, ¿vale? Que es cuando robamos cartas del resto de jugadores, puede intercambiar una carta de herencia, que no sea de las especiales, de las que tienen su colección, ¿vale? Las especiales pues son el por 2, la carta esta de más menos, ¿vale? Pues quien juegue esta carta puede intercambiar una carta de herencia, que no sea de las especiales, por otra carta de herencia de la colección de cualquier otro jugador. Y las cartas que intercambie solo pueden ser del mismo color. Por ejemplo, yo podría intercambiar mi 3, si soy quien juega esta carta, por una carta roja de mayor valor, ¿vale? Para aumentar mis puntos. El pergamino maldito. Quien escoja esta carta en la fase 2 puede, ¿vale? Si quiere, no está obligado, dar una de sus cartas de su mano boca abajo a cualquier otro jugador y robar a cambio una de las cartas de dicho jugador. Seguimos con esta, la lámpara maravillosa. Quien escoja esta carta en la fase 2 puede dar hasta 5 cartas boca abajo de su mano a cualquier otro jugador, ¿vale? Y robar el mismo número de cartas de ese jugador. Y por último, esta, que es la fuente de la eterna juventud. Quien escoja esta carta en la fase 2 la deja aparte, ¿vale? En su zona de juego y nos otorga 5 puntos al final de la partida. ¿Cuándo se acaba la partida de este menuda herencia? Bueno, pues en el momento en el que todos los jugadores hayan jugado sus cartas, que ya no queden cartas en el mazo de robo. Si estamos jugando 3-4, a medida que nosotros vamos jugando, recordad, vamos robando en cada ronda una carta para volver a tener 5 en mano.
este mazo se acabará, nos quedarán cartas en mano y seguiremos jugando hasta que se agoten nuestras cartas de la mano. Momento en el que simplemente vamos a pasar a ver las cartas que tiene cada jugador y hacer el recuento de puntos. Pues sumaremos los puntos de cada color que tienen los jugadores y el que haya conseguido la mayor puntuación será el ganador de este menú de herencia. Así es como se jugaría una partida a este menú de herencia si somos 3 o 4 participantes. Si sois más, pues simplemente repartir las cartas que os indica el manual, pero se acaba de la misma manera y se juega todo exactamente igual. La única diferencia es que jugáis con más cartas en la mano. Por eso os digo que a mí este modo de juego me parece mucho mejor, mucho más cómodo para jugar. Así que nada, nos vemos por aquí la próxima semana con un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar y un besito muy grande. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal, compartir, pinchar en la campanita para no perderte el resto del contenido y nos vemos la próxima semana por aquí con un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.